¿Alguna vez has pensado en lo complicado que puede ser concebir un bebé? Aunque en la escuela nos enseñaron que es un proceso sencillo, la realidad puede ser muy diferente. Y si la fertilidad no llega fácilmente, podrías encontrarte en un rincón extraño de Internet, donde la gente te dice que cambies tu ropa interior, tu silla y prácticamente todo en tu vida porque de alguna manera todo eso está reduciendo tu recuento de espermatozoides. Aunque algunas de estas afirmaciones simplemente no son ciertas, hay literatura académica revisada por pares que respalda otras teorías, así que aquí tienes algunas de las afirmaciones sobre la calidad del esperma que hemos escuchado y la ciencia detrás de ellas. Para empezar, veamos cómo se produce el esperma. Estos nadadores provienen de un entorno muy específico en tus testículos, y si se calienta demasiado allí, el esperma puede salir con problemas. Por eso, muchas de las cosas en esta lista tienen que ver con mantener el escroto fresco. Pero no todo se trata de la temperatura. Hay muchas otras posibles causas de espermatozoides dañados, como los lubricantes que podrías estar usando durante el sexo, porque ciertamente tienen ventajas, pero algunos podrían tener un inconveniente. Resulta que la mayoría de los lubricantes vaginales son malos para el esperma. Y si no lo sabías, no estás solo. En una encuesta a profesionales de la salud publicada en 2019, ninguno de ellos estaba al tanto de las recomendaciones relacionadas con los lubricantes para personas que intentan concebir. A pesar de la falta de conocimiento general sobre los lubricantes y sus efectos en el esperma, hay investigaciones que sugieren que pueden causar daño. Tus pequeños nadadores pueden perder el 49% de su control de movimiento cuando nadan a través de incluso una pequeña cantidad de lubricante. Y no es porque se resbalen por todas partes. Los investigadores creen que ciertos lubricantes descomponen las membranas en la cola del esperma, degradándolo hasta que es menos efectivo. Y puede ser difícil saber cuáles son seguros cuando estás de compras, porque los productos etiquetados como no espermicidas aún pueden tener este problema. Así que los autores de este estudio concluyeron que la mayoría de los lubricantes vaginales son tóxicos para el esperma, y no son una parte recomendada del cóctel de concepción. Así es que este mito es verdadero. Mientras hablamos de sexo, abordemos otro rumor. Algunas personas dicen que eyacular demasiado recientemente antes del sexo te deja con semen que no hará bien su trabajo. Esto es cierto al menos a veces, pero depende de lo que quieras decir con reciente o frecuente. Un estudio encontró que los recuentos de espermatozoides y la motilidad se reducían en la segunda y tercera eyaculación, por lo que las rondas 2 y 3 serían menos potentes. Sin embargo, otro estudio encontró exactamente lo contrario. No solo los nadadores de la segunda ronda estaban más concentrados, sino que también tenían mayor motilidad. Todos los que producen esperma lo hacen a diferentes ritmos, lo que podría ser parte de la discrepancia. En cualquier caso, el recuento de espermatozoides vuelve a aumentar después de varios días, aunque el número de días realmente depende del individuo. Algunas personas necesitan aproximadamente una semana entre rondas para que las cosas vuelvan a la normalidad. Para otros, 2 veces al día podría estar totalmente bien. Así que este mito lo dejamos en mixto. Ahora que sabemos que debemos saltarnos la tercera ronda del día y evitar el lubricante si podemos mientras aún disfrutamos del viaje, podemos pasar a la pregunta que todos tienen en mente: ¿boxer o slip? En términos de preferencia, un estudio de 2016 en Europa encontró que las personas están casi igualmente divididas en 3 grupos: usar boxer slip, boxer y slip. Hay una ligera preferencia por los boxer slip y muy pocas personas usan slip por la noche. Pero aparte de eso, se usan en niveles similares. Y podría importar cuál prefieres porque los boxers son más holgados y por lo tanto más frescos, al menos en términos de temperatura. No tengo idea de cuál está más de moda. El problema es que ese beneficio de temperatura es menos de 1 grado. Un análisis de la calidad del semen basado en la forma, la madurez y el ADN del esperma no encontró un efecto consistente en el estilo de ropa interior, aunque hubo algunas diferencias en la forma del esperma. Algunas fueron beneficiosas y otras perjudiciales, así que no se tradujeron en ninguna capacidad para predecir quién terminaría teniendo bebés y quién no. Lo que significa que este mito está desmentido.
Aunque la ropa interior que elijas probablemente no afectará tu fertilidad, otras elecciones que hagas pueden elevar demasiado el calor para el esperma, como cuando usas una computadora portátil. O más bien, ¿cómo usas una computadora portátil? Mantener tu computadora portátil en tu regazo aumenta el calor en tu escroto y puede causar defectos en el esperma en tan solo 11 minutos. Pero ese calor proviene principalmente de tu cuerpo, no de la computadora. Verás, para equilibrar una computadora portátil en su lugar, la mayoría de las personas necesitan mantener las piernas juntas, y la falta de flujo de aire y la concentración de calor corporal que causa esta posición es suficiente para aumentar las temperaturas que podrían ser peligrosas para tus nadadores. Pero hay una manera de evitarlo. Un pequeño estudio encontró que sentarse con las piernas abiertas y agregar un cojín en tu regazo para sostener tu computadora podría casi triplicar la cantidad de tiempo que tarda en elevar la temperatura escrotal en 1 grado Celsius, y muchos estudios respaldan la idea de que no puedes producir esperma de manera efectiva, incluso con solo 1 grado más de calor, así que eso realmente marca la diferencia. Así que estudios como este demuestran que cómo te sientas sí importa, al menos un poco, y que además hay un beneficio médico en sentarse con las piernas abiertas, pero no necesitas ir completamente abierto, especialmente si estás en el transporte público. Este mito es verdadero. Resulta que no solo cómo te sientas puede marcar la diferencia en la calidad de tu esperma. En qué te sientas también importa. Un pequeño estudio finlandés comparó 6 sillas comúnmente usadas para ver si alguna marcaba la diferencia en cuánto se calienta tu parte inferior. Encontraron que solo tomó 20 minutos para aumentar significativamente la temperatura escrotal en 3 grados Celsius en múltiples tipos de sillas. La que no terminó con ese aumento de temperatura fue la silla de montar. Podría ser mejor para disipar el calor porque la forma de la silla de montar no soporta tu escroto, así que algunas sillas son mejores que otras para mantener las cosas frescas allí abajo. Este también es verdadero. El tipo de silla no es el único factor. Algunas investigaciones sugieren que como de acolchada, esta también podría importar, así que en un pequeño experimento en Corea del Sur, los hombres se sentaron en sillas con diferentes grosores de acolchado y su temperatura escrotal se midió durante 2 horas. La pregunta era si la insulación del acolchado adicional interfería con la disipación del calor, y no lo hizo. Con el cojín más grueso probado de 8 centímetros, la temperatura escrotal promedio aumentó entre 0,85 y 1,6 grados Celsius, lo que aún los dejaba dentro del rango de temperatura normal. Un cojín no cambió la temperatura testicular promedio en absoluto, y ese ni siquiera era el cojín más delgado, así que no puedes necesariamente hacer una declaración sobre cojines más gruesos que conducen a testículos más calientes. Ese mito es falso. Con la aparición del COVID como una pandemia global, muchas personas se quedaron preguntándose qué podría hacerle al mundo. Y un efecto secundario que podrías no haber pensado en preocuparte es el recuento de espermatozoides. Dado que muchas enfermedades resultan en fiebre, la idea de enfermarse y luego ver afectado tu esperma no es nueva ni específica del COVID. En general, la fiebre se ha asociado con disminuciones reversibles a corto plazo en la producción y el movimiento del esperma, entre otros factores. Pero algunos expertos han sugerido que estos efectos en el esperma podrían ser peores en los casos de COVID, porque la fiebre dura más. Podría haber efectos a largo plazo meses después de la fiebre, según algunos estudios. Así que este rumor parece verdadero, al menos con la información que tenemos ahora. Está bien, tal vez no sea tan sorprendente que enfermarse no sea bueno para nuestro esperma, pero seguramente las cosas que son buenas para nuestra salud también serían buenas para nuestro esperma, ¿verdad? Como por ejemplo andar en bicicleta. Algunos investigadores han propuesto que, dependiendo de cómo montes tu bicicleta y durante cuánto tiempo, puedes ejercer demasiada presión en tu región perineal y aplastar un nervio o cortar la circulación allí, lo que lleva al temido pene entumecido, entre otros problemas. Espera un segundo, ¿qué? Esto se basa en investigaciones antiguas, incluida una encuesta a 160 ciclistas. 33 de ellos dijeron que tenían el pene entumecido después de andar en bicicleta y 10 de ellos dijeron que el entumecimiento duró más de una semana. Yo lo dejaría.
Más preocupante aún, los autores del estudio dijeron que 21 eran impotentes después de andar en bicicleta. Para 11 de ellos duró más de una semana, y para 3 de ellos duró más de un mes. El efecto más largo en esta encuesta fue un ciclista cuya impotencia duró 8 meses. Eso es bastante aterrador, pero ese participante podría ser una excepción, ya que la mayoría de los participantes no se entumecieron, y la mayoría de las personas que lo hicieron informaron que las cosas volvieron a la normalidad el mismo día. Además, parece que hay cosas que puedes hacer para evitar este problema. La investigación sugiere que un buen ajuste de la bicicleta y un sillín que no sobresalga demasiado hacia adelante pueden reducir la presión perineal en un 66% y reducir drásticamente el entumecimiento. La diferencia está en cómo se redistribuye la presión en los asientos de nariz corta, así que este rumor en particular puede ser cierto dependiendo de cómo montes tu bicicleta. La pregunta es si realmente hay algo especial en los ciclistas en comparación con otros atletas. Cuando se comparó con futbolistas, como llamó este estudio europeo a los jugadores de fútbol, no hubo diferencia estadística en el rendimiento sexual. Aunque muchos más ciclistas tenían entumecimiento perineal, no afectaba sus puntajes de función eréctil. Así que este mito puede ser cierto, pero puede haber otros deportes con problemas similares. Lo dejamos en mixto. Ahora, si estás tratando de salvar tu esperma, evitar todos los deportes por completo tampoco puede ser la respuesta, ya que el exceso de peso es otro factor que puede dañar la calidad de tu esperma. La inactividad está relacionada con el exceso de peso, lo que puede llevar al estrés oxidativo o la acumulación de radicales libres en el cuerpo. Esa acumulación puede dañar el ADN en tu esperma y se ha asociado con la infertilidad. Un estudio encontró que la grasa en sí no estaba correlacionada con problemas de esperma, pero un aumento en el índice de masa corporal estaba asociado con niveles más bajos de una hormona específica llamada inhibina B, lo que puede ser una señal de que la formación de esperma no va bien. Dicho esto, el efecto del peso en el esperma también puede tener que ver con el calor, ya que el exceso de grasa en los muslos y el abdomen inferior podría proporcionar aislamiento al escroto. Incluso si los efectos son algo pequeños, la investigación respalda que la obesidad está correlacionada con peores recuentos de esperma. Este mito es verdadero. Otro cambio en el estilo de vida que podría marcar la diferencia para tu esperma es beber. Varios metaanálisis concluyeron que el consumo de alcohol está asociado con una disminución del volumen de semen, y el estrés oxidativo podría ser el culpable en este caso también, o podría deberse a efectos hormonales. Uno de los metaanálisis encontró una disminución en algunas de las principales hormonas que regulan la reproducción, y eso podría razonablemente estar relacionado con una disminución de la fertilidad. Sabemos que el consumo excesivo de alcohol es malo para tu salud de muchas maneras, así que tiene sentido que también sea malo para tu esperma. El lado positivo de esta historia es que no necesariamente necesitas eliminar todo el alcohol para mejorar tu producción reproductiva. El estudio concluyó que había una mayor diferencia entre los bebedores diarios y los ocasionales que entre los bebedores ocasionales y los no bebedores, por lo que no parece que una cerveza fría ocasionalmente haga mucho daño. Así es que este también es mixto. Cuando los investigadores quisieron estudiar este último mito, sin querer resolvieron un debate de toda la vida que ha plagado Internet siempre. ¿Está bien ponerle pantalones a un perro? Los perros son mamíferos como nosotros. Así es que cuando un grupo de investigadores quiso saber cómo los tejidos como el poliéster afectan la calidad del esperma, se volvieron hacia los perros para obtener la respuesta. Pusieron ropa interior de poliéster en algunos, de algodón en otros, y dejaron que el último grupo corriera desnudo como perros. Los que usaban pantalones de poliéster tenían esperma dañado después de 2 años de ser iconos de la moda, mientras que los otros 2 grupos de perros estaban bien. Luego, en un estudio de seguimiento realizado en los años 90, esos investigadores les pidieron a los hombres que usaran una cinta de poliéster alrededor de sus órganos reproductivos, porque la ciencia a veces es extraña. Después de 1 año, estos hombres tenían testículos más pequeños y hasta degeneración de sus túbulos seminíferos, el lugar donde se fabrican las células espermáticas. Lo más importante, todos los participantes perdieron fertilidad mientras usaban la cinta.
Después de un promedio de 139 días, los 14 participantes se volvieron azospérmicos, lo que significa que disparaban en blanco. Estos investigadores incluso sugirieron que la cinta de poliéster podrían ser un método anticonceptivo seguro, porque los efectos eran reversibles. Esto podría suceder porque el poliéster genera un campo electrostático a través de tu escroto. Incluso podían detectar esa respuesta electrostática usando algo llamado kilovoltímetro. Lo que me suena a que los pantalones de poliéster realmente pueden afectar tu recuento de espermatozoides. Pese a mi sorpresa, este mito es verdadero. Así que ahí lo tienes, la verdad y los mitos sobre lo que puede afectar la calidad de tu esperma según la ciencia actual. Ya sea que estés tratando de concebir o que apenas pienses en tus pequeños nadadores, siempre es bueno poder separar los hechos de la ficción, especialmente si hacerlo significa poner atuendos divertidos a perros. Si te ha gustado esta exploración, no te pierdas nuestros próximos videos, donde seguiremos desentrañando los misterios de la ciencia y la salud. Suscríbete a nuestro canal y únete a nosotros en esta aventura de descubrimiento.